qué es la hipocondría y qué función realmente cumple en nuestra vida. Es una preocupación excesiva por si vas a enfermar o si va a pasar algo más grave. Tu mente queda secuestrada por esa preocupación. Mi mente se va a poner súper creativa y me va a decir, claro, si es que no son las piernas, es que tú lo que tienes que ir al neurólogo porque te está dando algo en la cabeza y por eso sientes cosquilleo. Cualquier señal de tu cuerpo, cualquier síntoma se puede convertir en una situación de amenaza o peligro. Te resulta muy difícil explorar el mundo, hacer cosas diferentes, estás todo el rato pensando en va a pasar algo horrible. Podemos empezar con una hipocondria, pero claro que sí, esto nos está hablando de un miedo más profundo. Nos puede dar miedo a estar sola, sentirme abandonada, sentirme no escuchada en esto que estoy viviendo. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Estoy contentísima porque por fin, después de 5 años, he conseguido que traigamos a este podcast la hipocondría. ¿Por qué hemos tardado tanto? Pues la verdad es que nos ha costado mucho encontrar a una compañera que quisiera hablar de ello porque supongo que en este podcast lo entenderemos mejor. Es muy probable que por la manera en la que nosotras trabajamos, desde nuestro enfoque, desde los no diagnósticos, pues nos gusta darle una mirada un poco diferente a las cosas, ¿no? O no lo común que se suele esperar. Y no puedo estar más contenta de que por fin mi compañera Raquel se haya lanzado a la piscina a hablar de esto porque yo necesitaba este podcast como agua de mayo porque esta es la historia de mi vida. Gracias por estar aquí, gracias por hablar de esto. A vosotras por animarme a venir aquí a hablar de esto, que es muy importante, sí. Total. Y de hecho voy a hacer una pequeña aclaración antes de empezar porque yo te comentaba que la razón de por qué yo quería hacer este podcast y por qué lo he deseado tanto es porque yo creo que en muchos podcasts he hablado de que es algo que a mí me pasa y ese miedo a la muerte y ese miedo a la enfermedad y esa ansiedad constante que en muchas etapas de mi vida me lo ha hecho pasar muy, muy mal y aún a fecha de hoy cuando aparece. Pero no vamos a hablar de las personas con el diagnóstico como tal de hipocondría o ahora ya tú le pones tus palabrejas que yo no quiero cagarla, ¿no? Sino vamos a hablar más de aquellas personas que aparentemente no hay un diagnóstico como tal, pero que al final nos genera mucho malestar y que condiciona mucho nuestra vida, ¿no? El miedo a enfermar constantemente o a que estemos enfermas. Entonces, el enfoque un poco de este episodio va por ahí y a mí, Raquel, como siempre, me gustaría que pudiéramos empezar desde el principio, que es pudiendo hablar sobre qué es la hipocondría y qué función realmente cumple en nuestra vida. La hipocondria o la ansiedad por la enfermedad es una preocupación excesiva por si vas a enfermar o si va a pasar algo más grave. Entonces, es como que tu mente queda secuestrada por esa preocupación. Y entonces, claro, entras en un ciclo en el que cualquier señal de tu cuerpo, cualquier síntoma, se puede convertir en una situación de amenaza o peligro. Es como si nuestro cuerpo viviera constantemente en alerta. Para que lo puedas entender un poco mejor, es como si tú tuvieras una casa y como si estás en tu casa y vas andando y suena un poquito la madera y dices, ostras, se puede caer la casa, se puede caer la casa. Y tienes miedo de que las cañerías puedan fallar, que la electricidad falle, llamas a profesionales, buscas información, llamas a profesionales, te dicen que todo está bien en la casa, que está todo en orden, que no va a pasar nada y no puedes evitar estar todo el rato preocupada. Y además, como en esa casa en la que sientes que en cualquier momento se puede caer. Y digamos como que esa casa es tu cuerpo. Entonces, claro, no te permite vivir bien en esa casa. Es como que te resulta muy difícil pues explorar el mundo, hacer cosas diferentes. Es como que estás todo el rato pensando en va a pasar algo horrible. Y cualquier señal o síntoma se convierte en eso, en algo que te está diciendo ten cuidado, no estás a salvo, estás en peligro. Empezamos bien, ¿eh? Qué incómodo grabar este podcast. Pero bueno, tengo que decirte que tiene una función protectora. ¿Ah, sí? Sí, es decir, esto no ha venido por nada. Esto fue algo que aprendiste en algún momento de tu vida para protegerte. Entonces, lo que hace tu cuerpo es decir, oye, cuidado, vamos a protegernos. Está pasando algo. O sea, tiene un sentido, no viene por nada.
no eres una exagerada, no eres débil, nada de eso. Eso, o sea, lo que te está viniendo es real, es una sensación real. Lo que pasa es que esa preocupación te habla de un sistema nervioso, de algo desregulado. Y por eso es importante que cuidemos esa casa para que te puedas sentir segura en ella. Cuando hacías como la descripción, ¿no?, de lo que es, y decías llamas a los o sea, como a personitas que vengan a mirar el suelo de la casa y te dicen todo está bien. Yo desde mi historia como que he transitado muchas relaciones, ¿no?, con esto, más y menos tóxicas, vamos a dejarlo así, o más o menos llevaderas o más o menos funcionales y disfuncionales en sí mismo, pero justo en agosto del año pasado, es que lo recuerdo como muy latente porque fue un verano complicado, fue un verano complejo y porque fue un momento muy determinante para mí porque yo estaba trabajando a su misma vez el miedo a la muerte en terapia. Y en terapia se abrió un cajoncito que yo toda la vida había tenido como súper cerrado. Yo me quemé cuando era muy bebé. Yo no recuerdo absolutamente nada, o sea, para mí no es nada traumático porque me quemé cuando tenía 8 meses, ¿vale? Pero me acuerdo que mi terapeuta, trabajando en ese miedo a la muerte, me dijo, está bien que tú de ninguna manera sientas que esto te ha afectado, pero vamos a ver qué piensa tu cuerpo, ¿no? Vamos a ver qué dice tu cuerpo sobre esto. Y hicimos un ejercicio muy sencillo de respirar y poco más, con una frase que me lanzó en un momento determinado de la respiración y sentí que algo, ¿no?, se recolocaba, porque tampoco quiero decir se rompía, porque la palabra no es eso, y menos en un proceso de terapia sostenido y cuidado, ¿no? Pero algo se recolocaba, se movía dentro de mí y empecé a sentir muchísima ansiedad a partir de aquí, ¿no? Estuve todo el mes de julio, que fue una cosa, julio y agosto, horrible. Entonces, me daban muchos hormigueos por la ansiedad que tenía y yo no me podía creer que eso pudiera ser por ansiedad porque era una sintomatología que yo nunca había sentido con la ansiedad. Entonces no podía ser ansiedad, porque yo todos los síntomas tengo que asociarlos rápido a algo. Si no lo puedo asociar, ya es otra cosa, ya me estoy muriendo, ¿no? Entonces, en una semana fui al vascular porque me estaba dando un trombo en las piernas. O sea, yo ya iba en plan, no, mira, vengo a que me mires esto porque me voy a morir, ¿vale? Me acuerdo incluso un momento, en una de ellas, que le dije a Jordi, a mi pareja, ¿me puedes acompañar al médico? El pobre, súper mono, me dijo, yo te acompaño, pero tú sabes que es ansiedad, ¿no, amor? En plan, quiero decir, ok, pero es que estamos yendo para calmar tu ansiedad. Y yo salí de ahí súper contenta porque me había dicho el vascular, no tienes nada, está todo bien. Y en ese momento me permití, como que me di cuenta de mi problema de una forma tan consciente que dije, qué bien, ahora estoy tranquila, pero yo sé que de aquí a casa mi mente se va a poner súper creativa y me va a decir, claro, si es que no son las piernas, es que tú lo que tienes que ir al neurólogo porque te está dando algo en la cabeza y por eso sientes cosquilleo. Y efectivamente, me dio por ahí y fue la primera vez que dije, vale, me está dando por aquí, pero como soy consciente, me permito sostener esto sin hacer nada. Porque antes lo que hacía es o buscar en internet o reservarse esa visita con un médico, el primero que me pueda atender esta misma tarde. Ya, todo. Porque necesito calmar este ruido. Necesito que me digan ya qué tengo desde mi certeza de que tengo algo. Y fue la primera vez que me permití, no voy a hacer nada con esto. Pues sí, pues igual me estoy muriendo, pero es que no voy a hacer nada con esto. Y te lo comparto porque justamente un poco por lo que decías de esa certeza y esa búsqueda de ahora me dicen que esto está bien, pero tu cabeza dice, pues es otra cosa, todo el rato. Es una creatividad absoluta que tiene el cerebro para inventarse historias. Y es una forma además como de protección que tiene mucho sentido porque cuando vivimos alguna experiencia, o sea, para que lo sepas, ¿no? Un poco, la hipocondria puede venir porque has vivido una situación que pueda ser que tu vida estaba en peligro. Puedes haber vivido la muerte de una persona muy cercana, la enfermedad de una persona muy cercana, una enfermedad tuya
que no te has sentido del todo sostenido, del todo protegida, ¿vale? O te ha generado muchísimo malestar y que no ha sido del todo procesado. Puedes haber vivido también algún trauma a nivel pues médico, ¿vale? Entonces, todo esto puede acabar produciendo que lo que hace tu sistema es decir, quiero regularme, necesito regularme de alguna forma. Y como yo no puedo conmigo misma, lo que hago es buscar una seguridad externa. ¿Qué pasa? Que es que, claro, las palabras no siempre sirven, solo las palabras. Porque el médico te dice, no, está todo bien, no tienes nada en la pierna, está todo correcto. Pero es que para que el cuerpo sienta seguridad, necesitamos también trabajar con el cuerpo. Porque tu cuerpo ahí te está expresando algo que pasó hace mucho tiempo. Y el cuerpo tiene memoria. Ya, esto es algo que, fíjate que cuando te contaba lo de que abrimos este meloncito de cuando me quemé, mi cuñada, que es terapeuta, me acuerdo que un día aparecieron en casa mi hermana y ella con un ramito de flores silvestres, que son mis flores favoritas, porque yo estaba de verdad muy mal, es que lo pasé muy mal y llegaron con las florecitas súper monas y le contaba lo que había pasado en mi última sesión y que sentía que a partir de ahí se había desencadenado todo, ¿no? Y me acuerdo que Isa me dijo, es que la pregunta no es si te afectó o no, la pregunta es de qué forma no te iba a afectar. Y dije, ya, es que se nos olvida, o sea, me pasó de tan chiquitita que nunca piensas que tu cuerpo recuerda esa vivencia, ¿no? Entonces, fíjate con toda la información que tengo, como también desde mi propia historia me costaba como entender, ahí va, pero mi cuerpo de verdad se acuerda de lo que le pasó cuando yo tenía 8 meses. Pues sí sabe el cuerpo. Y además hasta a veces no pensamos que tiene que haber pasado algo puntual y hay veces que también hay como algunos reforzadores de esa sensación de peligro. Entonces, si lo experimentamos también algo en nuestra vida y sentimos que de esa forma, además es como que el cerebro tiene mucho sentido porque el cerebro lo que hace es, tengo un síntoma, ¿no? Hay un signo, alerta. Entonces, es como un sistema hipervigilante. Es como si tuvieras una campana de estas antiincendios, un detector de humo, y enciendes una vela y ya está sonando. Entonces, claro, lo que dices es, vale, tengo que encontrar seguridad en lo externo. ¿Qué hago? Pues voy a buscar algo de seguridad externo. ¿Qué pasa? Que a veces eso, como decimos, no me hace sentir seguridad realmente con mi cuerpo y conmigo misma. Entonces, lo que hace es volver otra vez al ciclo de la preocupación. Entonces, claro, esto que tú dices es muy interesante porque esa parte de, oye, que mi cuerpo es un lugar seguro, puedo estar aquí, puedo sentirme en calma y puedo coexistir con esto, ¿no? O sea, vale, me está doliendo la pierna, entiendo, es un síntoma, vale, me viene a decir algo, ok, me han dicho que está todo bien, puedo estar aquí y puedo estar segura. Eso es un trabajo que conlleva un proceso, claro. Y yo siempre lo digo en terapia, es un proceso, es complicado, pero se puede. Y no tenemos por qué vivir con ese miedo constante. Se puede transformar ese signo para que no tengas que desconectarte de tu cuerpo, que mucha gente dice, nada, pues voy a intentar olvidarme de que me duele la cabeza. No es como, a ver, ¿te está doliendo la cabeza? No puedes olvidarlo, no puedes desconectarte de ello y tampoco queremos que te desconectes. Al revés, lo que queremos es que te sientas conectada con tu cuerpo, que puedas escucharte, que puedas escuchar tu cuerpo y sentirte en seguridad y cuidarte cuando lo necesites y poder vivirlo de otra forma que no sea desde que tu mente te secuestra ahí y te haga vivir una preocupación constante. Tal cual. Y ¿qué hace que podamos llegar a sentir que cualquier síntoma físico automáticamente es algo grave? Pues es ese detector de humos. Es como que al final suena muchísimo, o sea, hay un síntoma y da igual la intensidad que a mí ya está sonando la alarma. Y claro, es como si tú estás ahí en tu casa y de repente suena la alarma de incendios. Pues dudo que puedas decir, bueno, me voy a sentar aquí a ver la tele un rato y ya veremos qué hago con este fuego. No, en ese momento tu mente está focalizada en eso, en ese fuego y en apagarlo.
¿Qué pasa? Muchas veces lo que hacemos estando en nuestra casa es como está sonando la alarma de incendio y yo siento que tengo un fuego. Entonces voy a buscar en Google o en ChatGPT o donde quieras. Entonces lo busco y claro, lo que suelo hacer es como, ¡pum!, me marca la información casi más drástica, más dramática. Entonces, claro, ahí es como que la amígdala se activa y nos dice, peligro. Y entonces lo que hago es buscar una acción que me haga sentir un poco más de calma, esa seguridad externa de la que hablábamos. Lo busco y siento como el sistema dopaminérgico se activa, es decir, siento como tranquilidad, pero no lo siento cuando lo encuentro, lo siento con el hecho de buscarlo, porque creo que voy a sentir más tranquilidad cuando sepa qué me pasa, pero no, porque entramos en ese bucle. No siento tranquilidad, se incrementa mi preocupación y entonces acabo metiéndome en un bucle del que es muy difícil, claro, porque ahí mi mente ha secuestrado completamente esa sensación y ese signo, lo ha activado a una hiperalerta alucinante y estoy intentando apagar un fuego, no con agua, sino con gasolina. Entonces, al final, claro, es muy importante, como tú has dicho, lo que hacemos cuando conectamos con esa sensación de alerta. Si queremos echarle más gasolina o queremos conectar un poco con nuestro cuerpo y darnos un espacio de seguridad. Total. Tía, estás describiendo la historia de mi vida, ¿eh? Pero estoy de acuerdo completamente en que cuando haces algo diferente con eso, el ruido, esa sintomatología que tanto asusta, va bajando, ¿no? Isa, me acuerdo cuando le decía, ¿ves? Es que ahora estoy hablando contigo y me sigue pasando esto en la pierna y yo ahora estoy bien. Y ella me decía, ¿dónde pones el foco también, ¿no? O sea, sientes hormigueo en la pierna porque también estás poniendo el foco ahí y entonces como lo pones ahí, lo sientes, pues cada vez es más grande, ¿no? Y ese día en el que yo de pronto decido no voy a hacer nada con esto, empiezan a pasar otras cosas. Empieza a pasar también el que me permito acompañarme en eso que estoy sintiendo. Y también sentí como que ahora me puedo acompañar también desde la responsabilidad de que me cuido y evidentemente si hay algo que ocurre en mi cuerpo, pues voy a ponerme en manos de especialistas, de médicos para que me miren, pero el lugar desde donde lo estoy haciendo no puede ser este, ¿no? Y para mí ahí hubo un antes y un después en la forma en la que yo me relacionaba con cómo lo hacía antes de ese momento, ¿no? Ahora, tela lo difícil que es, ¿eh? Porque de verdad es como explicabas, que necesitas algo que corte todo esto. Completamente, y además es que al final, claro, si seguimos echándole gasolina, el fuego se va avivando y tenemos esa campana y esa alarma desregulada, porque si enciendo la vela y suena, claro, luego se acaba generando mucha desconfianza e inseguridad con tu propio cuerpo, porque empiezas, claro, a debatir, es que si me duele esto y estoy pensando esto, entonces no me puedo fiar de mi cuerpo, entonces, y realmente, oye, tu cuerpo te está dando una señal, es decir, ok, sí, eso está pasando, pero como bien has dicho, es como, ¿qué quiero hacer con esto? Claro que sí, cuidarse es muy importante, pues como tú dices, es importante acudir a un especialista, si sientes que algo va mal, etcétera, pero hay una diferencia muy diferente con vivir en la preocupación excesiva, porque si vives en esa preocupación excesiva es muy difícil que puedas disfrutar de otras cosas o que puedas estar viviendo de una forma tranquila, con momentos de bienestar, con momentos de malestar, ¿no? Es como que muchas veces vives en esa alerta constante. Tal cual, y cómo condiciona tu vida es heavy. Y supongo yo que aquí lo estoy desde lo que yo he vivido, pero habrá tantas y tantas realidades y entiendo que realidades súper discapacitantes. Es que... Y luego también lo que mencionábamos antes, antes de grabar, pero me apetece como sacarlo. Luego la mente creativa, que es la mayor de todas las creativas que he conocido en mi vida, luego le da por... Si... Tío, lo ataque al gimnasio. ¿Sabes? Estoy yo ahí más desregulada con una mierda y llego al ataque del gimnasio y de repente no. La 12 no, porque si le doy a la 12 no sé qué, tengo cáncer. Mejor la 13, mejor... El color de los tangas. Si camino para un lado para otro. Llega un momento donde digo, mira, escúchame, de verdad, que es que
esto también me parece como muy... O sea, no quiero dejarlo ahí como no le hagas caso y ya está, porque, joder, si fuera tan sencillo, pues es como decirle a alguien, si estás triste, no estés triste, pero lo que yo hago es que, como lo tengo súper identificado, después de un trabajazo de narices y muchas terapias, y me doy cuenta, digo, pues no, pues lo vamos a poner en la taquilla 12, y si pasa algo, nos acompañamos, chica, yo no puedo más, es que ninguna taquilla me viene bien, ningún color me viene bien, y entra ahí en una conducta que me da miedo. Claro, es que cuando nuestro sistema está desregulado por experiencias tempranas de lo que hemos hablado, ¿no? De peligro, enfermedad, pues todo esto que hemos dicho, ese sistema salta con más facilidad. Entonces, eso que dices es muy importante. Oye, por supuesto, claro que sí, tú tienes un trabajo, esto es un proceso, además yo siempre, al final es muy importante sentirse acompañado también en un proceso de terapia, porque ahí te enseñan a descubrir lo que tú has dicho, ¿por qué? ¿Por qué me aparece esta señal de repente? ¿Qué me está diciendo esta señal? ¿Qué me está diciendo de repente este síntoma? ¿Cuándo aparece? ¿De dónde creo que viene? ¿Y qué quiero hacer con ello? ¿No? Y a veces lo que tú has dicho de volver un poco al cuerpo y sentir, oye, que estoy en esta casa, que es mi cuerpo, estoy en este hogar, voy a sentirlo más hogar, voy a sentir un poco más de calma dentro de aquí. ¿Cómo hacerlo? Pues, por ejemplo, con alguna técnica de grounding, de respiración, de tenerte un momento al presente, ¿no? Esto a veces ayuda a sentir un pelín más de seguridad, pero por supuesto que esto conlleva a veces un proceso y conlleva ayudar en este proceso no solo a ponerle palabras a los pensamientos que te vienen, sino también trabajar con el cuerpo a que cada vez vayas experimentando más seguridad y va a ir ajustando cada vez más esa alarma para poder, claro que sí, confiar en tu cuerpo, porque tu cuerpo también te da muchísima información. Sí, solo que a veces no nos viene bien escucharla. ¿Qué impacto puede tener esto, Raquel, en nuestro cuerpo, ¿no? El estar constante, bueno, en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental, en nuestras relaciones, o sea, ¿de qué manera afecta el vivir con esta ansiedad constante a enfermar? Pues estar en esa casa y no poder explorar el mundo, vivir tus relaciones con seguridad, poder permitirte explorar cosas nuevas. Al final afecta mucho porque cuando tú estás sonando así la alarma es muy difícil poder poner tu foco de atención en otras cosas. Entonces esto, claro que sí, nos afecta al final de cara a la relación contigo misma, la relación con tu cuerpo, la relación a veces hasta con las personas de alrededor, porque también en esta situación a veces, como te has dicho, ¿no? Te sientes un poco incomprendida. Qué bien que Jordi ahí pues te quiso acompañar también en eso, porque a veces es eso, hay una estigmatización de es que eres una exagerada, y esto no ayuda. Esto al final lo que hace es invalidar, sentirte muy invalidada, como, oye, que es que yo de verdad que me está doliendo la pierna, que no estoy mintiendo, que me está doliendo. Entonces, también esto pues nos acaba afectando a nivel personal, social, de todo tipo, porque tu concentración, pues claro, no puedes estar pensando en concentrarte en pues, trabajar, en disfrutar de una película, disfrutar de tal, es que eso claro que te acaba afectando tener ese sistema todo el rato sonando. Y esto me ha hecho pensar en una cosa. Yo lo he llevado a un siguiente, a un siguiente nivel, y es el de que no es solo el miedo a lo mío, sino el miedo de la gente que quiero. Esto es otra movida. Es como yo, como si fuera una hipocondria ajena, ¿sabes? En plan, como una necesidad también de controlar, ¿no? ¿Qué come mi pareja? Si no corre con el coche, si no hace esto, si no hace lo otro, si no sé qué, o sea, todo para que no le pase nada. Agotamiento. Estoy 2 puntos loca. Porque en algún momento tu cuerpo debe aprender que el no tenerlo todo controlado podía ser un peligro. Entonces se hace tan peligro. Y además el miedo se extiende a cosas, ¿no? Y como tú dices, pues al final se acaba extendiendo a... Podemos empezar con una hipocondria, pero claro que sí, esto nos está hablando de un miedo más profundo, que igual un miedo
a enfermar, sino que también nos puede dar miedo a estar sola, sentirme abandonada, sentirme no escuchada en esto que estoy viviendo, tantos miedos, ¿no? A sentir esa pérdida de control, que eso no está bajo mi control. Entonces, al final eso, claro que sí, te puede hacer extenderlo a, pues, lo que tú has dicho, ¿no? Me da miedo que mi pareja, pues, le pase esto. Esto al final es súper común y nos habla efectivamente de que está sonando esa alarma y está colando ese miedo por muchas áreas. No sé yo que tengo que volver a terapia, ¿no? Bueno, estás trabajando en ello, ¿no? Además, Sí. estás cada vez conectando con esa seguridad. A veces es también muy, muy importante identificar qué está haciendo, cómo estás tú, para que esa alarma esté sonando más en esos momentos, 100%. ¿no? Sí, no, de verdad que lo cuento así como a risa porque en la realidad es que no siento que esté en un mal momento respecto a mi miedo a enfermar o mi miedo a la muerte, ¿no? De hecho, mi último proceso ha ido en gran parte en esto. Y una de las cosas que he comprendido y al menos para mí es funcional y es funcional en este momento, no quiere decir que lo vaya a ser siempre, pero es también el aceptar, que no tampoco el resignarme, sino el aceptar que hay veces que tengo como muchas expectativas en lo que significa estar bien. Y para mí, durante muchos años, ha sido un luchar con esto, o sea, contra esto, porque para mí estar bien era que nunca me pasara. Y ahora estoy más en un punto de aceptar de que tengo identificado en qué momentos me puede ocurrir, que me he dado cuenta también de que ya no ocurre ni con la frecuencia, ni con la intensidad, ni con en el tiempo, no se extiende en el tiempo cuando aparece, y que quizá mi objetivo no es pretender que nunca más vuelva a tener este miedo, sino qué hago cuando ocurre y definitivamente no tiene nada que ver a cómo era antes, ni de lejos, ¿no? Me pasaba cuando en mi historia, como por ejemplo de trauma, que mi gran cosa ha sido la cosa de todas las cosas, ¿no? Porque ha habido una afectación en todas las áreas de mi vida, pero había una que era como la sexualidad, ¿no? Que era como la cosa que siempre me perseguía. Y cuando estaba en terapia, lo que para mí significaba estar bien era que yo pudiera disfrutar de mi sexualidad como cualquier otra persona que no ha vivido lo que he vivido. Hasta que llega un momento donde entiendo que es que lo que he vivido lo he vivido. Y lo que puedo aprender es a permitirme disfrutar de mi sexualidad, pero no puedo negar que esa realidad existe y que habrá momentos de mi vida en el que eso asoma como algo que está presente porque está, ¿sabes? Y que me puedo permitir vivir de mi sexualidad de una forma súper plena, pero súper plena desde mi mapa y desde mi historia, no súper plena como tú, que eso es como muchas veces lo que me pasaba, ¿no? Y yo creo que con esto me ha pasado un poco lo mismo, que he entendido que quizá va a estar de alguna manera ahí, pero la forma, lo que te decía, en la que aparece, cómo, cuándo, de qué manera y qué hago yo con eso, no tiene nada que ver. Y ahora ya me sirve, porque ahora me doy cuenta de que puedo tener una vida, ¿sabes? El problema era cuando de verdad no podía, cuando había o sea, es que era súper, súper incapacitante. Es que además a veces sucede que incluso como hemos vivido y muchas personas que sufren esto viven en picos. Entonces, estoy ahora que puedo un poco estar sosteniéndome y de repente estoy fatal. Entonces, vas en picos y esa sensación, claro, tienes mucho miedo a volver otra vez a estar muy, muy mal. Cuando trabajas con esa regulación del cuerpo, puedes aprender que puedo estar así y estar bien. Puedo experimentar bienestar, puedo experimentar malestar, puedo experimentar comodidad, incomodidad, etc. Y estoy bien y estoy aquí. Pero claro, para eso conlleva un trabajazo, pues esto, el aprender a regular ese sistema nervioso que está desregulado. Y además tendemos a veces incluso hasta a idealizar, ¿no? Como, es que estas personas que están súper, súper bien y es que están siempre aquí y es como, no, pues igual esa persona también estará así y habrá momentos en los que hay algo que le guste, que no le guste, que le duela, que no le duela, que le genere malestar, que le genere bienestar, pero cuando siento malestar es una tormenta, es como una tormenta que tiene un principio y tiene un final y yo no tengo por qué vivirla
así, sino que puedo vivirla así y ahora mismo estoy con malestar, pero sé que esto tiene una duración de tiempo determinada y puedo sostenerme en ese proceso. Y puedo estar en esa casa y que hay una tormenta impresionantemente fuera que hasta tambalee las ventanas, pero estoy aquí, puedo decidir qué hacer mientras está durando la tormenta y cuidarme. Entonces, claro, cuando estás así es muy difícil también plantearse esto. Entonces entiendo que estás más en ese proceso de poder estar en esa casa y decir, vale, ahora mismo me viene un poco de la tormenta y yo puedo decidir puedo experimentar seguridad y puedo decidir qué quiero hacer aquí mientras estoy experimentando esto. Tal cual. Pero como bien decía, son años y años y años y años de mucha terapia, la verdad. Sí, y además es que, pues al final empezar un proceso de terapia cuando una tiene tanto miedo y además cuando una siente que lo tiene normalizado, como es que tengo que vivir así. Pues empezar un proceso es difícil, pero también es de ser muy valiente, querer buscar tu autocuidado, querer esforzarte en ese proceso para ello y tiene sus frutos. Y también que quienes nos escuchen sepan que no tienen por qué estar viviendo con ese malestar, porque esto se puede trabajar, pueden sentir calma y seguridad, pueden dejar como de alimentar también ese fuego que está ahí y ayudar a su cuerpo a sentir más confianza con uno mismo, con una misma y poder tener una buena relación al final con uno misma. Sí, de hecho, ahora que hablabas del cuerpo, que el cuerpo ha salido todo el rato, ¿cómo podemos empezar a relacionarnos con nuestro cuerpo desde la presencia y no tanto desde el miedo, ¿no? Porque yo me pongo en la piel de las personas que quizás nos están escuchando y dices, pero ¿cómo puedo hacer de ponérselo fácil a mi cuerpito, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues primero detectar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Está habiendo una señal, algo, porque suele empezar así, como te has dicho, me duele la pierna o me duele tal. Pues lo primero es detectar esa señal, escucharla, ¿vale? Tu cuerpo te está hablando, detectar de dónde viene, si ya ha habido, oye, pues si ya ha sido como tú dices, ¿no? Ya ha ido al médico, está todo bien, pero hay algo en mi cabeza que me sigue añadiendo más preocupaciones, pues poder entender que igual ahí estás entrando en esa especie de bucle de la ansiedad y poder hacer algo que te ayude a sentir un poco más de calma. Como decimos, volver un poco a tu hogar y poder sentir que, como tú dices, puedes sostenerte. Entonces, algo que nos puede ayudar en ese momento, pues justo viene la señal. Lo que haría automáticamente igual es empezar a buscar en Google, empezar a buscar más síntomas, más enfermedades que pueda estar teniendo, etcétera, pues cojo y en ese momento no voy a reforzar eso. Si ya he ido al profesional, pues voy a escuchar esta parte, voy a cuidarme desde aquí, desde esta seguridad y no voy a echar más gasolina, sino que puedo, por ejemplo, hacer pues lo que hemos dicho, conectar con el cuerpo a través de la respiración. Puedo conectar con el cuerpo a través de algún estímulo, alguno de nuestros sentidos que para mí sea más potente, por ejemplo el tacto, ¿vale? Conectar con que estoy aquí y ahora y puedo sostenerme. Esto, por supuesto, claro, si va acompañado de un proceso de terapia que nos haga entender, como tú has dicho, tú sabes de dónde vino, sabes dónde se reforzó, sabes por qué ese sistema está desregulado y te hace cada vez más sabia para saber identificar en ti cuando esas señales, pues, oye, te están dando una información y quieres escucharlas y cuando tu mente te está secuestrando en una preocupación que en este momento no hay ninguna certeza y no está pasando. Pues oye, bajar al cuerpo. Que de hecho, mira, antes que hablábamos de presencia, es que literal. Mira, es que, o sea, como muchas veces intentamos racionalizarlo todo, o sea, bueno, a mí me pasa que yo intento, y me pasaba, ¿no? Que no, yo necesito entender y necesito entender y necesito... Pero es tan potente cuando dejas que el cuerpo simplemente sienta, déjalo estar, ¿no? Pasa que, tía, nos han desconectado tanto de lo básico desde pequeñitas, ¿sabes? Que estamos súper desconectadas de nuestro cuerpo. Y no sabemos cómo atenderlo, cómo darle espacio, nos cuesta mucho y nos asusta mucho también.
Y al final es poder integrar tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones y poder integrarlo todo en un conjunto para que puedas sostenerte y para que puedas, oye, pues ver qué información te está dando cada cosa. Porque como tú dices, a veces es como que tenemos que esto es racional o no es racional o no, y es como, bueno, pues al final esta explicación que pues de la que hemos hablado nos puede ayudar un poco más a entender qué está pasando, por qué me está viniendo a mí esto, de dónde viene. Pero claro que sí, luego hay más pasos más allá que nos pueden ayudar muchísimo en este proceso. Justo, pues yo te iba a hacer como esa pregunta para terminar, porque la pregunta iba relacionada con el cuerpo, pero si quitamos el cuerpo como elemento y amplificamos la pregunta, que es una persona que ha llegado a este podcast, que puedo casi asegurar, ¿no?, con toda la certeza de que tú llegas a este podcast porque te has sentido identificada, o porque tú te has sentido identificada o porque reconoces a alguien a tu alrededor, ¿no?, alguien a quien quieres mucho que está un poco ahí y quieres saber cómo ayudarle. Cuando una persona se siente identificada en todo lo que hemos compartido, ¿ahora qué hago, no? O sea, este podcast se acaba en 3 minutos y yo, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Pues primero, saber que esto está pasando por algo, esto te está dando una información y vamos a escuchar esto que te está diciendo porque tu cuerpo en algún momento debió sentir peligro, debió aprender así a regularse. Esto que te viene es para protegerte, pero ahora necesitamos transformar ese sistema de protección porque ya no está siendo útil, sino que está generando mucho mayor malestar. Entonces, yo la verdad es que animo mucho a la gente que no tienen por qué normalizar como estar en ese estado de alerta. Es muy difícil, desgasta muchísimo, acabas muy, muy, muy cansada a lo largo del día de estar constantemente con tu mente en tantas preocupaciones. Así que yo animo, por supuesto, a primero conectar con esto que está pasando. Por supuesto que si está esta persona aquí y le está resonando algo de lo que estamos diciendo, yo la animo completamente a que se anime a empezar un proceso de terapia o el proceso que sea para que pueda cada vez más conectar consigo misma y que pueda sentir que su cuerpo es un lugar de seguridad y que efectivamente, como tú dices, que está súper bien que nos sintamos conectados con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, pero es mucho más productivo si lo hacemos desde un espacio de calma y de bienestar. Tal cual. Raquel, gracias, de verdad, por todo lo que has compartido. Tenía muchas ganas de grabar este podcast y estoy segura de que va a ser una fuente de alivio o al menos de información para muchas personas. Así que te lo agradezco. Pues gracias a ti por también querer compartir esto conmigo, que sé que a veces también es difícil, ¿verdad?, hablar de todo esto. Total. Bueno, a mí porque yo vivo desnuda emocionalmente, pero sí. Es como rarete, pero también le permite dar espacio, ¿no? Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más por estar aquí. Os mando un abrazo muy grande porque cada una lo vive a su manera, pero de alguna forma puedo imaginarme la incomodidad y el dolor tan grande que supone hablar de esto y escuchar hablar de esto cuando estás ahí. Y espero de verdad, de corazón, que este podcast te acompañe de la forma en la que ahora mismo necesites. Y recordarte que estamos aquí más allá de este episodio, que muchas veces entra como un estado de joder, coño, ¿y ahora qué hago, no? Pues escribirnos si lo necesitas, empezar tu proceso de terapia, que para nosotras será un honor absoluto acompañarte. Ya sabes que podemos acompañarte tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid, y que para nosotras será un honor enorme. Y me quedo también con lo que compartía Raquel, que para mí es una cosa que nos cuesta mucho entender, pero también hay mucho trabajo ahí porque hay mucha información terapéutica en eso, ¿no? Y es que merecemos vivir en paz. Y es que muchas veces nos quedamos como creyendo que esto es todo lo máximo que nos merecemos, pero la realidad es que no, y que cuando consigues vivir en paz te das cuenta de que la vida era esto, ¿no? Y yo pues tengo eso como un poco como la energía que me mueve, de que
todos los seres humanos podamos encontrar ese bienestar y esa paz que tanto nos merecemos. Así que espero que sea aquí o donde sea encuentres el camino, y si es aquí con nosotras, pues será un honor absoluto acompañarte. Y ya está, que te mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!